Pues miren, México ya es la economía hispana más grande del mundo, incluso ya desplazando a España, pero también si hablamos de economías no hispanas, hay datos muy importantes que se están revelando porque también México acaba de rebasar a Australia, le está pisando los talones a Corea del Sur. Todo esto pasa mientras ocurren dos factores. El primero es mientras Trump sigue embistiendo a la economía mexicana, pero también a la del resto del mundo, aplicando tarifas, metiendo mucha presión contra México. México no solamente no cae, resiste y encima sube de nivel. No es, amigos, algo especulativo, son datos del Fondo Monetario Internacional que vienen de dos factores muy confusos, fíjense, y vale la pena mucho meterse a analizar esto, ¿no? Porque se apostaba mucho que México no iba a figurar ya entre las 10 primeras economías mundiales. Incluso, fíjense, hay dos notas clave. Y déjenme ponerles aquí otra nota más porque uno se puede confundir en la lectura si no le echamos ojo bien a lo que quieren decir los medios. Miren, España supera a 3 países en el Producto Interno Bruto y vuelve al top 12 de la economía global con sorpresa incluida. Según el Fondo Monetario Internacional, España mantendrá la posición 12ª durante varios años. En un año, España superará en Producto Interno Bruto a México, Australia y Corea del Sur. En un año, se supone que eso es lo que iba a pasar, por eso habla en tiempo futuro. En un año, España iba a superar a México, Australia y Corea del Sur. ¿En qué se basaban estas expectativas? En algo muy sencillo, en que según el Fondo Monetario Internacional, a México le iba a ir muy mal. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tenían una expectativa negativa del Producto Interno Bruto de México para el 2025. Por eso esta nota fue la gran sorpresa cuando México, según datos del propio Fondo Monetario Internacional, pues crece 0.2 y supera la recesión técnica y no solamente no cae, sino que crece. Alguien puede decir 0.2. Bueno, en economía el 0.2 es 0.2 y eso no es una recesión técnica, es un crecimiento del PIB, sobre todo si lo comparamos con el menos 0.03 de los Estados Unidos, que está en números rojos. Entonces, hay una corrección precisamente de los números cuando salen estos datos y ahora ya estamos viendo cómo según estos datos actualizados que no les dieron las cuentas que pensaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues oh sorpresa, México está en uno de los mejores lugares no solamente de Producto Interno Bruto nominal, sino que ya vemos cómo supera con 1.82 billones de dólares a España y a Australia también y pues hay que ver si la tendencia sigue, porque si esta tendencia sigue, muy por el contrario de lo que se había dicho, pues se puede pasar a Corea del Sur y meterle también presión incluso a Rusia. Hay una cercanía en estos momentos entre España y México que es como una carrera muy, muy cerrada, pero simplemente los últimos datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no se ajustaron a la predicción que habían dicho de que México iba a caer, porque para ellos lo lógico era pensar que no íbamos a sostener las embestidas de Donald Trump. Es decir, lo que realmente está sosteniendo en estos momentos a la economía no son discursos políticos, son datos reales que se vieron reflejados. Bueno, mientras esto pasa, pues resulta que otros países, pues lamentablemente han estado bailando con la más fea. Entre pues Donald Trump y sus ocurrencias, entre las tarifas, entre la desestabilización de los mercados. Y por otro lado, pues México está aprovechando para mover mercancías, con eso se están generando empleos industriales, se están atrayendo fábricas, centros logísticos. Y eso, amigos, pues hay que tomar en consideración que está pasando remando contra corriente, porque literalmente lo estamos haciendo. Contra todas las predicciones del Banco Mundial, contra todas las malas vibras del Fondo Monetario Internacional. A ver, uno se tiene que preguntar, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué México sí y otros países que también se supone que estaban más sólidos y que no tenían tan cerca a Donald Trump y a sus amenazas, como por ejemplo España, Australia, no tuvieron la misma suerte?
Y yo creo que es muy importante, amigos, que ver qué es lo que está pasando. Ahora, quiero dejar claro, no quiere decir esto que España o Australia estén haciendo un mal trabajo. Hay que aclararlo, porque si checamos los datos de España, la economía española, claro, no quiero decir que está en su mejor momento, pero no está en un momento desastroso. Pero en el caso de México, pues se supone que al tener a un ladito al loco de Trump, pues esto nos iba a demoler. Entonces, ¿qué pasó? Lo más evidente, amigos, es que ya se descubrió que no se puede romper con el nearshoring, sobre todo cuando Estados Unidos tiene tan entre ceja y oreja a China. Entonces, si un aliado necesita a Trump en estos momentos para intentar restarle poder o minar la economía china, es México, por el famoso nearshoring, que pues ya está cambiando todo en el mapa económico mundial. De hecho, por eso, si ustedes ven esta nota, que también a mí me llamó mucho la atención, que dice Estados Unidos y China, 2 países latinoamericanos, serán potencia mundial y podrían alterar la economía para siempre, pues no quiere decir exactamente que, y habla de regiones que están dejando de ser promesas para convertirse en realidades económicas. Muy concretamente, si pueden ustedes leer esa nota, se refiere a México y a Brasil. No quiere decir que México y Brasil van a sustituir el lugar que tiene Estados Unidos, pero sí que se van a convertir en una potencia económica y que pueden desplazar, eso sí, a la economía japonesa, que está en uno de sus peores momentos, a la economía surcoreana, a la alemana, y pues ahí nos vamos a proyectar a otro nivel. ¿Qué país tiene más cerca a los estadounidenses? Y yo creo que eso es algo que hay que considerar. Pues México, para bien y para mal. Para bien cuando hablamos de comercio externo. Para mal cuando hablamos de las medidas de Trump, ¿no? ¿Y qué país tiene tratados comerciales directos con Estados Unidos y Canadá? Pues México. ¿Y qué país tiene mano de obra calificada a un mejor precio que Estados Unidos y Canadá, más cerca que ninguno? Pues México. Por eso desde hace 2 años se han estado instalando muchísimas plantas nuevas. En promedio, fíjense, cada 48 horas en México se instala una nueva planta en el norte del país. Imagínense nada más de lo que estamos hablando, del tamaño, ¿no? Hablamos, por supuesto, de empresas como de BMW, General Motors, Kia, Samsung y las pequeñas que se dedican a hacer componentes, cables, etcétera, plásticos, chasis, partes de automóviles, autopartes. Es decir, eso es lo que de alguna manera le está dando motor a la economía mexicana y con lo que Donald Trump no puede, ni le interesa, ni quiere desmantelar. El gran problema con España, pues es que tiene un problema de deuda pública, válgase la redundancia, que ya, según los últimos datos, pues está por encima del 110% del Producto Interno Bruto. Hay algunos datos que también son un foco rojo, el desempleo juvenil en España, que es de más del 30%, una dependencia excesiva del turismo, que se desplomó con la pandemia y bueno, pues que no ha vuelto a los niveles prepandemia en muchos sectores. Y el sector industrial que está muy estancado. Eso es gran parte del problema que tienen y que se está reflejando en millones de personas. En Australia, por ejemplo, pues también ya están sintiendo el golpe de la excesiva dependencia que Australia tiene con China. Y entonces, lo que no habían visto venir es que al golpear Donald Trump a China, pues pasar de Australia. Sin querer queriendo, diría Chespirito, ¿no? Y entonces la economía australiana ya ha comenzado a perder mucha fuerza, justo cuando México está tomando impulso. Porque al golpear a China, indirectamente Estados Unidos tiene que confiar más en México. Y esa suerte, por el nearshoring, esa suerte no la tiene Australia. A Australia le pasa todo lo contrario. Y México no solamente está creciendo por las fábricas que se asientan, repito, cada 24 horas se abre una nueva fábrica en promedio en el norte del país. Entre pequeñas, grandes, medianas, de componentes, que de cables, etc. Y eso, amigos, está haciendo que se gane peso en exportaciones de tecnología. En autopartes, en agricultura, en servicios logísticos, en comercio electrónico. Bueno, incluso vieron ustedes que hasta Amazon anunció que va a poner su centro logístico de tecnologías más grande en América, precisamente en México. Mercado Libre también
pues está intentando no soltar México, sobre todo ahora que se está metiendo tanto Amazon con la clara estrategia de desplazar a Mercado Libre, con estos centros de distribución gigantescos que tienen en el Bajío. Y Walmart también está operando desde México para exportar precisamente, está usando a México Walmart de trampolín para desde ahí exportar a Centroamérica. Entonces, de alguna manera México se está convirtiendo ya, que no nada más en un sentido figurado, de hecho México es el socio número 1 de los Estados Unidos, según datos del 2024, muy por encima de China, muy por encima ya de Canadá. No es un dato poco tradicional, porque esto ya está cambiando todas las reglas del juego y no es poca cosa, ¿eh? Sobre todo si consideramos la llegada de Trump, en donde no puede decir America First sin incluir en ese lenguaje a México, porque realmente él sabe muy en el fondo que la única forma de desplazar a China es haciendo crecer a México. De lo contrario, simplemente no tiene manera, porque ahí está todo lo que tiene que ver con autos, maquinarias, electrodomésticos. En teoría, pues alguien pudo haber pensado que esto es lo que iba, y yo creo que eso es lo que pensó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que esa política de America First era lo que iba a frenar a México. Y en la práctica, fíjense, pasó lo contrario. En gran medida, si contra las predicciones del Fondo Monetario Internacional el Producto Interno Bruto de México no cayó, y no solo no se contrajo, sino que creció, aunque modestamente, pero creció, es precisamente porque todas las fábricas, todas esas grandes empresas, pues están diciendo, yo no sé si me voy a quedar en China. De que me voy a ir a Estados Unidos, eso no va a pasar porque es carísimo. Lo que sí sé es que puedo estar en un punto intermedio. Y ese punto intermedio, pues es precisamente México. Ahí es donde pueden cumplir con el TEMEC. Ahí es donde pueden seguir exportando sin pagar tanto impuesto. En México, por eso hay tantas fábricas en Texas y Nuevo México que ahora dependen de las autopartes del otro lado. Quieren ponerse lo más cerca posible de la frontera con México. Una empresa gringa vale más. Una ensambladora, un centro de producción, una maquila, lo que ustedes me digan, vale más en la medida en que esté ubicada más cerca de la frontera con México. Eso le da más plusvalía. Eso le asegura más el éxito a la empresa estadounidense. ¿Por qué? Pues porque todas las autopartes llegan de Coahuila o de Guanajuato o de Querétaro. O sea, todas las cadenas de suministro ya están entrelazadas con México. Datos del propio INEGI corroborados por el propio Banco de México que dice que el flujo de la inversión extranjera directa, fíjense, nada más, para el año 2024 ya había superado los 38,000 millones de dólares. Bueno, en lo que va de este año del 2025, ya llevamos 14% más que ese número del año pasado, en el corte al primer trimestre. Entonces, eso no pasa, amigos, en países que se están tambaleando. Eso pasa cuando el mundo empieza a tomar en serio a una potencia, cuando hay inseguridad, cuando hay burocracia, cuando hay problemas históricos, pues estos números no se reflejan. Y pasa porque el mercado pues no tiene ideología de que si izquierdas o derechas, republicanos o demócratas. Ellos lo que ven es el dinero. Y lo interesante pues es que la propia clase media mexicana está creciendo. Está creciendo en el consumo interno, ya se reporta un aumento de más del 6%. La venta de autos nuevos en México, fíjense, yo creo que este es un buen indicador. La venta de coches nuevos en México creció un 6%. ¿Qué quiere decir? Más gente tiene para comprarse un auto nuevo. Yo creo que ni de cerca estamos en las cifras que quisiéramos, porque hay una terrible desigualdad en México, hay una terrible distribución de la riqueza en México, pero esto nos acerca un poco más al tema de la distribución del dinero, que esa es otra parte que no vamos a tocar hoy en el video, porque yo creo que ahí sí, reprobados, necesitaríamos tener una mejor redistribución de la riqueza y hacer que los ricos ganen, pues no tanto, no digo que menos, no tanto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues incrementando todavía más el salario mínimo, que se incrementó, que es algo que no se había hecho históricamente, ¿verdad? Pero tenemos, me atrevería a decir que casi un siglo de rezago en el incremento al salario mínimo que reponer. Porque imagínense cómo pueden ustedes comparar pagar a $16.65 la hora aquí en Ontario, que sería más o menos alrededor de 200 pesos por hora, a pagar
$400 por día entero. No hay un punto de comparación. Y bueno, regresando a lo que está pasando en México, pero también a lo que está pasando en España, que en estos momentos se está recortando presupuestos, se están subiendo impuestos, se están peleando en el Congreso, porque si se puede hablar catalán en el Senado, etcétera. Bueno, el tema de la inflación en México también, que sigue presente pero contenida. El Banco de México, que baja las tasas de interés por primera vez en 2 años, y esto es muy importante, porque después de que la inflación anual se estabiliza y llega en torno al 4.2%, pues en Europa el Banco Central en estos momentos sigue sin poder controlar del todo los precios de la energía. Están fuera de control. A mí me encantan muchísimas cosas de Europa, excepto una. El precio de la gasolina es una verdadera pasada. Es una locura. Y entonces España está remando contracorriente como el resto de Europa porque los metieron en un callejón sin salida. Los forzaron a comprar gasolinas caras y gas caro de los Estados Unidos cuando ahí tenían gas barato. Y les reventaron una guerra para que no pudieran depender ni del gas barato de Ucrania, ni el de Rusia, ni el de nadie. Y forzarlos a comprar gas estadounidense. Combustibles fósiles en general. Si ustedes cargan un tanque de gasolina en Europa, en España, por ejemplo, en Portugal, es una locura. Es una cosa que aquí uno no se imaginaría pagar una estupidez así por un litro de gasolina. Por producto de estos intereses ocultos, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto, el peso mexicano está lidiando con un problema grande en Pemex, pero el precio de la gasolina se ha mantenido de alguna manera sólido. No ha habido estas sorpresas. Y en abril de este año, por ejemplo, si vemos el tema de la paridad peso-dólar, que también es importante, en abril estuvo incluso por debajo de los 17 por dólar, algo que no se veía desde hace casi una década. Esos números cambian, pero el pico que vimos en abril fue asombroso. Y no nada más en el tema macroeconómico. México está invirtiendo mucho más que nunca en infraestructura. El tema del tren interoceánico, que también es una joya de la corona para Europa y para Estados Unidos, porque estamos hablando de un nuevo paso logístico en el Istmo de Tehuantepec. Los corredores industriales en el Bajío, que también están creando pues toda una red de transporte que se tenía abandonada. Y eso, amigos, pues es un efecto directo, porque cuando tienes más redes de distribución en un país, eso genera más empleos, te asegura tener más exportaciones, por supuesto, más conectividad. Y bueno, lamentablemente en España y en Europa en general se está lidiando con un problema de envejecimiento poblacional. Hay mucha fuga de talento. Hay una clase política muy enfocada en polarizar más que modernizar. Algo que fue un gran acierto esta semana en Europa es invertir más de $500 millones mientras Trump se pelea con Harvard para atraer jóvenes talentosos a Europa. Eso ojalá les funcione porque es un golpe directo, pues no solamente contra Estados Unidos, sino que también es un área de oportunidad muy grande para ellos, porque es algo de lo que pues lamentablemente está haciendo que su economía duela y duela mucho. Y bueno, al final del día, amigos, estamos viendo ya cómo México está creciendo, no nada más en el tema de los indicadores económicos, también en los indicadores culturales, ¿eh? Si ustedes ven, por ejemplo, el cine, la música, el arte contemporáneo, incluso en español, a mí algo que me llamó mucho la atención ahora que fuimos hace 2 meses, es que en Netflix, y hazlo tú en tu casa, si tienes oportunidad, ponle español de España y cada vez suena más mexicano que castellano. Eso es una realidad, ¿eh? El español, dicho como tal, y el castellano, esa diferencia que había, pues, ahora suena más a mexicano con ese acento. Y eso, amigos, no es coincidencia. Es un reflejo de lo que está pasando abajo, en las estructuras, en las universidades mexicanas, que también están subiendo, ¿eh? Y no por el ranking de propaganda institucional. Las universidades mexicanas también están subiendo porque están formando profesionales que están compitiendo del tú a tú con egresados, pues, de las mejores universidades de Europa. La UNAM, el TEC de Monterrey, el ITAM, el CIDE. Hay talento y hay capacidad. Todos esos profesionales están yendo a trabajar en esas nuevas industrias que se establecen en México y que están liderando
precisamente el crecimiento no solo del país, sino también de los Estados Unidos, porque mucho de eso que ensamblan o se producen en esas fábricas de México se va a Estados Unidos. Nada más que aquí, déjenme decirles, no es que me salga del tema, pero yo creo que sí es algo que es bastante frustrante, porque mientras México, los chavos se esfuerzan para estudiar en las mejores universidades, por supuesto los padres, para gastar una verdadera fortuna en las mejores universidades de México, para hacer sus maestrías, para tener sus becas, para hablar 2 o 3 idiomas, para graduarse con honores de la Ibero o del TEC de Monterrey o de la Universidad Veracruzana o la UNAM, pública o privada, pues en Estados Unidos o en Canadá, esos jóvenes que salieron de la ITAM o del TEC de Monterrey o de la Ibero y encima con calificaciones excelentes, pues cuando llegan a Canadá o a Estados Unidos, les dicen que su título vale menos que un rollo de papel de baño, que no se puede homologar, que necesitan repetir años. O sea, da igual si traes tu título de una universidad pública o privada, si te salió gratis o pagaste lo que se considera una fortuna, ninguno sirve. Ninguno sirve en absoluto. Tienes que pagar evaluaciones privadas que cuestan una verdadera fortuna, miles de dólares, o simplemente resignarse al final del día a trabajar en cosas que no requieren ni educación preparatoria. Y si compartimos, amigos, esto, que yo ya se los había dicho varias veces, es porque ¿de qué sirve que tu hijo vaya al TEC de Monterrey a pagar colegiaturas de 250,000 pesos al semestre? Si cuando se muda a Toronto o a Vancouver, porque a veces el sueño de todo padre es pues que se vaya al extranjero a tener la experiencia, pues le dicen que su licenciatura no sirve, no es reconocida, no vale, no tiene equivalencia. ¿Qué sentido tiene que haya estudiado ingeniería en las mejores facultades de México, de América Latina, si en Estados Unidos le van a pedir que se vaya al college comunitario para poder aplicar un trabajo técnico? No es por un tema de ignorancia, amigos. Eso es discriminación estructural. Porque no hay ningún argumento técnico de verdad. Nada que justifique esa negación automática. Y que nadie me venga a decir aquí que la educación en México es de peor calidad. Yo teniendo 3 hijos aquí, habiendo ido al college también aquí, les puedo decir que no hay punto de comparación. Y habiendo ido a la universidad y el posgrado también en México, desde mi experiencia, a lo mejor alguien me viene a decir otra cosa. No hay punto de comparación, amigos. No hay punto de comparación. Hay una escuela en Jalapa que se llama Las Hayas. Ahí tenía la oportunidad mis hijos de estudiar. Cuando llegaron aquí, y es la fecha, amigos, en que a los 3 de mis hijos, a la más chiquita, pues ella ya lo aprendió aquí y con lo que se le enseñaba en casa. Pero mi hijo, el mayor, es la hora en que no tiene una sola falta de ortografía en inglés. Incluso con los niños, que ya son muchachitos, porque él ya va a salir de la preparatoria de aquí, que ya son pues muchachitos y que el único idioma que hablan es inglés. Es decir, la educación en México es de excelente calidad y la universidad también. Entonces, seguir tratando a las universidades mexicanas como si fueran una cosa de segunda, que valen menos que un rollo de papel de baño, aunque tengan premios internacionales, aunque tengan convenios MIT, aunque tengan laboratorios de primer nivel, aunque tengan publicaciones indexadas. Amigos, lo peor es que México tampoco ha hecho mucho para cambiar ese tema. Y aquí hay mucha responsabilidad de México, yo sí lo voy a decir, sobre todo los que somos inmigrantes, lo sabemos. El TEMEC no se negoció con la suficiente fuerza o prioridad para el tema de la equivalencia educativa. Nunca México ha presionado lo suficiente para establecer mecanismos de reconocimiento mutuo. ¿Por qué nosotros sí le reconocemos a los estadounidenses la educación y el sueño de todo padre en México es mandar a su hijo a estudiar al extranjero? Y entonces hasta le rendimos pleitesía cuando alguien llega con un título de Estados Unidos o Canadá. Y nuestras universidades mejores de México aquí son menos que basura. ¿Por qué permitimos ese trato? ¿Por qué no exigimos también la misma homologación que ellos nos exigen, que es prácticamente imposible? En eso sí tenemos un tache enorme en México, Exportamos jornaleros agrícolas,
Pero no nos preocupamos por exportar contadores, ingenieros, economistas. Y eso, amigos, está muy mal. Es absurdo. Es absurdo porque si un mexicano puede liderar una planta BMW en San Luis Potosí, díganme por qué no puede validar su título para hacer el mismo trabajo con los mismos procesos que hace en San Luis Potosí que se hacen en Texas o en un hospital, por ejemplo, en Alberta, un doctor. Si un egresado del ITAM y también universidades muy buenas, públicas, la UNAM, la Universidad Veracruzana, por supuesto. Si ellos están trabajando en JP Morgan en México, ¿por qué usando JP Morgan los mismos estándares no pueden trabajar en la misma profesión en Nueva York, por ejemplo? Además, hay áreas donde México ya tiene incluso mejor formación que muchos países de Estados Unidos y Canadá, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con carreras de logística, análisis financiero, matemáticas aplicadas, arquitectura. Ahí está el dato. México produce más ingenieros por año que Canadá, ¿eh? Y aún así, seguimos nosotros idealizando mandar a nuestros hijos a estudiar al extranjero para rendirle pleitesía a esos títulos cuando ellos tratan a nuestras universidades como basura. Y eso tiene que cambiar, ¿eh? Y para eso se necesita, amigos, nada más que voluntad política. Ahí México tiene que meter mucha presión en la próxima revisión del TEMEC. Porque hay un capítulo muy, muy claro sobre eso, sobre el reconocimiento académico. Y tiene que presionar mucho en los foros, en la OMC, en la OECD, en los tratados bilaterales con países europeos, porque no se trata nada más de que nos hagan el favor. Es justicia, es reciprocidad. Porque ya no estamos mandando jardineros ni meseros con papeles falsos, amigos. Estamos mandando ingenieros. Estamos mandando médicos, programadores, científicos, matemáticos. Y si nuestros títulos valen menos que un diploma gringo de 3 semestres, pues no es por falta de calidad educativa. Es porque México no ha negociado lo suficiente, ¿eh? Ahí sí, déjenme decirles. Ya hablamos de lo bonito, de lo mucho que hemos hecho bien, pero también de que celebramos que México está subiendo de ranking económico, que está exportando más que nunca, que está atrayendo la inversión, pero no se puede permitir que nuestro capital humano siga siendo tratado como si fuera desechable. Y ahí es donde se juega el futuro de nuestro país. Y ese futuro no se construye nada más en las fábricas, también se construye con cerebros. Ahí está el dinero. Entonces, no es un momento simbólico el que estamos viendo. Sí que es un cambio estructural. México está ocupando el lugar que le corresponde por tamaño, por geografía, por mercado, por productividad. Y que esto esté pasando en el 2025, amigos, contra todo pronóstico del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pues es digno de aplauso. Y el único paréntesis que pongo yo es el del tema del reconocimiento educativo. De ahí en fuera, bueno. Llegó primero el gran y hermoso proyecto de ley. Ahora, los republicanos del Senado prometen una reescritura. Según The Hill, senadores republicanos han expresado preocupación por los recortes a Medicaid en el proyecto de la Cámara. También recorta Medicare. Algunos republicanos del Senado quieren recortes aún más profundos que la versión de la Cámara de Representantes. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, la cifra ya es significativa. 13.7 millones de personas en Estados Unidos no tienen seguro médico, lo que afecta negativamente a los más pobres al reducir sus recursos y beneficiar a los más ricos. Además, nuestra deuda nacional aumenta en más de $3 billones en una década. Como ya vieron en el intro, pues hoy vamos a hablar de la nueva idea brillante que le salió a Donald Trump. Ya les hablábamos unos días anteriormente de cómo las familias estadounidenses de 4 integrantes ahora van a necesitar por lo menos $400 más al mes para poder comer lo mismo que comían hace un mes por la alza de precios con los aranceles. Y hoy lo que Trump está a punto de hacer, amigos, es simplemente malvado. No hay otra forma de decirlo sin quedarnos cortos. Va más allá. Y pues de lo que estamos hablando, pues es de su nuevo plan presupuestal. Ese que sus aliados en el Congreso están queriendo vender como la joya legislativa, pues va a dejar sin cobertura médica a casi
14 millones de personas en un país donde romperse una pierna lo pueden endeudar por 5 años, en donde una ida a emergencias por lo menos son $10,000. Eso es prácticamente condenar a muchísimas personas. Y mientras tanto, bueno, los que están en la cima, los amigos de Donald Trump, los multimillonarios, pues están recibiendo más beneficios fiscales. Ellos tienen más protección, tienen más impunidad. Y así es como ahora se están repartiendo el botín. Salud para ellos, deudas para los demás, deudas para la base de votantes de Donald Trump. Y bueno, ¿de dónde salen estos datos? Bueno, pues de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que lo dijo así, sin rodeos. Si esta propuesta pasa tal como está ahora, 13.7 millones de personas van a perder su seguro de salud. Y no estamos hablando de cifras hipotéticas o de especulación política o de datos amañados para hacer quedar mal a Donald Trump. No, estamos hablando de niños, de jubilados, de personas con discapacidades, que son gente que depende completamente de este sistema para poder sobrevivir, de jubilados que trabajaron durante 40 años pagando impuestos, que hoy ya están retirados y que merecen gozar de los beneficios después de tantos años de contribución a su país. Bueno, pues ellos hoy no son merecedores de tener ningún beneficio fiscal, no. Y en vez de reforzar esos programas para ayudar a esta gente que ya contribuyó durante muchísimo tiempo a su país, bueno, pues los republicanos están metiendo la tijera como si recortar los derechos de esta gente fuera un deporte nacional. Y ojo con esto aquí, porque el recorte no solo va contra el Medicaid. También le están metiendo mano al Medicare, que es el programa que protege a los adultos mayores. O sea, ya no le basta con quitarle la atención médica a los pobres. Ahora también están viendo la manera de cómo amolar, pegarle más a los abuelos. Al menos 5 senadores republicanos, bueno, pues ya han levantado la mano, ya están diciendo que el plan de la Cámara de Representantes es demasiado salvaje. Pero lo están diciendo bajito, lo están diciendo con miedo, lo murmuran. Nadie se atreve a levantar la mano bien porque tienen miedo. Nadie quiere enfrentarse directamente a Donald Trump. Y aunque les parezca un disparate, bueno, pues lo van a aprobar igual. Si hay incentivos suficientes, si les ofrecen un dulce, una excepción, una cláusula personalizada para su distrito, para su donante, para su ego, ya saben. Uno de esos dulces que ya se vio en la Cámara Baja, porque aunque digan que en otros países solo hay corrupción, en el suyo también, solo que lo disfrazan, le ponen un nombre bonito, le llaman incentivos, le llaman lobby, le ponen nombres elegantes, pero al final del día es exactamente lo mismo. Están recibiendo sobornos. ¿Para qué? Pues para eliminar los impuestos sobre los silenciadores de armas. Sí, hubo un pequeño regalito, un favorcito para el lobby armamentista, un pequeño gesto de buena voluntad de la administración de Donald Trump. Y a cambio de esto, bueno, pues ellos están asegurando votos. Y van a decir que tiene que ver la industria armamentística con la salud pública. Pues no tiene que ver nada, pero el Congreso actual está beneficiándose más de obtener este tipo de tratos, porque para ellos las vidas humanas pues valen menos que un accesorio de rifle. Y mientras están regateándose con la sangre de la gente, bueno, pues la factura sigue creciendo para la gente que desafortunadamente dependía de estos programas. Según los cálculos del Senado, el proyecto elevaría el déficit en más de $5 billones. Y aún así tienen el cinismo de decir que lo hacen para proteger a las futuras generaciones. No, hombre, pues muchas gracias. Gracias por la protección. Miren qué regalazo. Miren, lo que están haciendo es quitarle el seguro hoy a un niño que tiene asma con la excusa de supuestamente proteger a su nieto. Un nieto que todavía no ha nacido y que quién sabe si ese niño con asma vaya a tener. Es como si hoy decidimos, pues mejor quemar la casa para evitar que en unos años tengamos que cambiarle el techo o que le vayan a caer termitas, porque en Estados Unidos, como en Canadá, las casas son de madera. Entonces, pues mejor hay que evitar todo eso y quema la casa hoy. Y para que no quede duda de lo despiadado que están haciendo con este plan, bueno, pues hay que revisar cómo se reestructura este recorte, porque no nada más es que les estén quitando a los que ya de por sí no tienen, sino
que hay otras cosas que las están ocultando, porque lo que quieren hacer es disminuir el 2% de los recursos para la gente más necesitada, para los más pobres, pero ¿quiénes creen que se van a beneficiar? Bueno, pues van a aumentar en un 4%, el doble, los beneficios para los más ricos, para los que no necesitan el Medicare, para los que no necesitan estos programas. O sea, según esto lo están vendiendo como que están ahorrando supuestamente dinero. No, no están ahorrando, están redistribuyendo, pero de abajo hacia arriba, al revés de lo que una sociedad funcional debería ser. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo están haciendo en tiempo récord. Lo están haciendo sumamente rápido, porque miren, la ley de cuidado asequible en Estados Unidos tardó 427 días en que fuera aprobada. El paquete de Biden, el del plan de reducción de la inflación, tomó 357 días. Incluso, bueno, una reconciliación presupuestal típica está rondando los 152 días. Pero este maravilloso plan de Donald Trump y de sus aliados, ¿qué creen? Se está cocinando así, en menos de 3 meses. Van 88 días exactos desde que lo presentaron. Y si no fuera porque 5 senadores como que medio levantaron la mano y empezaron a dudar un poquito, ya lo estarían celebrando hoy con champaña cargada a los recortes de los servicios médicos de los más necesitados. Y todavía hay gente que se pregunta si esto va a afectar a los votantes. Y si ya se les ha olvidado, bueno, pues hay que recordarles que la última vez que los republicanos tocaron el sistema de salud de esta manera, porque lo hicieron ya hace unos años, perdieron el control de la Cámara. Eso fue en el 2018. ¿Quién estaba? Ya saben ustedes, con una ola de 43 escaños ganados por los demócratas. Muchos de los que hoy todavía siguen en el Congreso, como la congresista Lauren Underwood, que llegaron con esa ola y ella misma ya lo dijo públicamente esta semana. Lo dijo clarito, la gente entiende lo que significa que les corten el seguro médico, porque todos, aunque hoy estemos gozando de una excelente salud, como decimos en mi pueblo, para enfermarnos solo necesitamos estar vivos y sanos, y aún enfermos nos podemos enfermar más. Entonces, no es un tema técnico, es algo que se vive todos los días, es real y va a tener muchas consecuencias. ¿Y quiénes son los más afectados? Pues los mismos de siempre, los que están comprando su seguro en el mercado a través del Obamacare. Por ejemplo, este nuevo plan no solo no renueva los créditos fiscales que hacían accesible a mucha gente esos planes, sino que los está eliminando por completo. Así que esa gente que ya hacía circo, maroma y teatro para cubrir sus mensualidades, simplemente ya no van a poder renovarlo, van a quedar fuera. Y para quienes calificaban antes al Medicaid, el golpe es aún mucho más directo, porque además del recorte de los fondos, se imponen nuevos requisitos de trabajo que son mucho más enredados, que son más confusos, más difíciles de cumplir, con un objetivo claro. La idea es hacer que la gente desista, que se salgan del programa, que desaparezcan sin chistar, que no reclamen, que no digan nada. Bueno, vamos, te quitamos eso, ni modo, todos calladitos. ¿Por qué? Porque les conviene, porque ahora van a decir, es que no cumplían con los requisitos. No, sí los cumplían, pero tú se los pusiste más difíciles porque querías beneficiar a tus amigos. Querías seguir beneficiando a la élite con la que hace cenas que el sillón cuesta $1 millón. Ellos no tienen problemas para cubrir una enfermedad. El problema lo tiene tu base de votantes, los que te llevaron a la silla, pero obviamente tú no estás en la silla para trabajar por ellos, estás para trabajar por los magnates. Y aquí es donde hay que hacer una pausa y decir las cosas como son, amigos. Los requisitos del trabajo en programas de salud no están destinados a reducir la pobreza, están dedicados a aumentarla. Ya lo han dicho expertos, lo han dicho economistas, incluso funcionarios que trabajaron con administraciones anteriores. Y estos no son datos o informes que nos estemos sacando de la manga. Lo único que están logrando es sacar del sistema a quienes tienen trabajos inestables o que no pueden documentarlos fácilmente. Son medidas que están diseñadas para excluir, no para ayudar. Están buscando hacer las brechas aún mucho más grandes entre los ricos y los pobres. Pero
no crean, amigos, que solo es eso porque ya hay paró Donald Trump. No, aún hay más. Porque la narrativa que están usando para tratar de justificar todo esto es que el sistema está lleno de fraudes. Ya saben, siempre no es que todos los que utilizan Medicaid o Medicare son fraudes. Es gente que no la ocupa. Pero la solución entonces es depurarlo para ellos. ¿Por qué no investigan si efectivamente hay gente que está haciendo fraude? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué quitarle a miles de personas que sí dependen de esto? Y si dices, es porque le cuesta mucho al país, entonces ¿por qué le das un incentivo del 4% a los que más tienen? Que todos los que están recibiendo ayuda lo hacen de manera sospechosa es una manera muy baja para tratar de justificar cómo ayudas a los que más dinero tienen. Pero también hay que decirlo, eso es una mentira muy peligrosa que están utilizando en la administración de Donald Trump, porque el Medicaid ya tiene filtros muy estrictos. No es como que cualquiera puede inventarse una enfermedad y recibir millones. Los requisitos que las administraciones han puesto están por debajo de las familias que reciben los $35,000 anuales en la mayoría de los estados. O sea, nadie vive con lujo recibiendo ese beneficio. Nadie tiene una vida resuelta si están en ese programa. Lo necesitan porque su ingreso es muy bajo. Pero decir que está lleno de gente que está haciendo fraude, bueno, pues les permite a los republicanos alimentar ese resentimiento social de yo sí trabajo y los otros no. Yo sí veo cómo salgo al día, pero esa gente se aprovecha del sistema y ahí es donde ellos obtienen la ganancia política. ¿Y qué va a pasar ahora en el Senado? Bueno, pues la mayoría dice que el proyecto se va a modificar, que le van a poner su sello, su sazón. Pero la realidad es que ya empezaron las negociaciones para que cada senador reciba algo a cambio, reciba su dulcecito, ya saben, su cariñito. Algunos de esos senadores, para dejar aprobar este maravilloso plan, están pidiendo excepciones fiscales. Otros quieren proyectos para su estado para volver a ganar la reelección, aunque no beneficien a la gente. No, a ellos les importa, ya saben, seguir en la silla para ver qué más pueden obtener. Todo eso, amigos, se va a comprar. Que no nos las vendan nada más como que en México nuestros senadores son muy corruptos y nuestros diputados. También en Estados Unidos están haciendo lo mismo, solo que allá se llaman incentivos fiscales, excepciones fiscales, proyectos para los estados. Todo funciona exactamente igual en cualquier lugar del mundo. Así es como funcionan los políticos. No lo están haciendo por convicción, porque realmente se preocupen por su gente, sino están viendo qué se llevan, pues para su molino. Todo lo van a solucionar con un soborno político, con esos famosos sobornos que nos quieren vender que solo en Latinoamérica nuestros políticos están recibiendo, pues no, también en Estados Unidos. Y por eso hoy vemos que 5 senadores están como que medio levantando la mano para ver qué ganancias pueden obtener. Y vamos a ver, amigos, porque lo más seguro es que, por supuesto, van a aprobar este paquete así como lo está presentando Donald Trump. Y le van a poner su sello probablemente para tratar de perjudicar pues a más gente. Pero hoy por hoy van a perjudicar a 13.7 millones de estadounidenses, que probablemente muchos de esos pues fueron votantes de Donald Trump. Y hoy van a ver las consecuencias, porque mucha de la gente que votó por Donald Trump y que son los más aguerridos trumpistas, pues viven en zonas marginadas en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay índices muy fuertes de pobreza. Aunque la pobreza se mida distinto, aunque el poder adquisitivo de mucha gente sea diferente a lo que nosotros podemos ver en nuestros países de origen, también hay pobreza. Nada más que recuerden que ellos manipulan esas cifras y les ponen nombres más bonitos para decir que su número de gente en estado de pobreza es mucho menor a la que nosotros tenemos en nuestros países, porque en nuestros países pues sí se cataloga así como pobres. Pero acá les ponen nombres rimbombantes pues para maquillar la situación, y ellos no son unos países donde tengan mucha pobreza, pero sí la hay. Con tal de salvarse el pellejo, Trump
acaba de traicionar a una de sus más leales aliadas, a su mano derecha, a Pam Bondi o Pamela Bondi, que es precisamente la ex procuradora general de Florida, pero también es una figura clave del equipo legal de Donald Trump. Es una mujer que no solamente ha defendido a Donald Trump en público, le ha demostrado una lealtad casi ciega en los tribunales, incluso hasta en el canal propagandista de Trump en Fox News. Y también hay que decirlo, es una de las caras más visibles precisamente de esta cruzada de investigaciones que están rodeando cada vez más a Donald Trump. La justicia lo está acercando. A lo mejor no hablemos de eso todos los días por tantas cosas que pasan, pero tiene Trump demasiados frentes legales que siguen abiertos. Y ahora, cuando se le está saliendo de control eso a Donald Trump, pues ¿saben cuál fue su última argucia legal? Hizo lo que mejor sabe hacer, que es echarle la culpa a alguien más. El problema es que esta vez no le echa la culpa a China, o a Biden, o a Europa, por ejemplo. Esta vez, para sorpresa de todos, le echa la culpa a su incondicional, a su mano derecha, a Pam Bondi. La traiciona. Pam Bondi, que fue sumamente leal a Donald Trump y que fue parte del equipo de defensa legal de Trump en el primer juicio político que él tuvo. También fue su vocera de campaña. Es una pieza clave de la narrativa de persecución política de Trump que construyó. El mismo Trump usó precisamente esa narrativa para descalificar al Departamento de Justicia y al FBI. Y ahora fíjense, resulta que el escándalo por esto que les voy a mostrar, que es el tema de los perdones presidenciales, ya se está saliendo de control y Trump pues empieza a ser señalado precisamente por obstrucción de la justicia, porque a través de estos perdones judiciales está traficando con influencias y está usando al sistema político de los Estados Unidos, pero también obstruyendo al sistema judicial. Y resulta que para salir de estas acusaciones, pues Trump necesitaba un chivo expiatorio para no pisar la cárcel. No me refiero a que vaya a pisar la cárcel mañana, porque en estos momentos y por los próximos 3 años y 7 meses, pues Trump es presidente de los Estados Unidos. Me refiero a en 3 años, 8 meses. Trump va a pisar la cárcel, a menos que pueda echarle la culpa a alguien más de lo que lo están acusando. Y adivinen a quién le cayó la voladora. Lo que está saliendo a la luz, amigos, es gravísimo, porque Trump está siendo investigado ya por usar el poder para indultar a personas a cambio de buscar aliados políticos. Pero lo grave es que está indultando de crímenes a personas que ya están condenadas, a criminales confesos, a funcionarios corruptos directamente relacionados con Donald Trump para encubrir precisamente sus crímenes. Ahí tienen uno de los últimos escándalos que sale hace precisamente apenas unas horas, hace 20 horas, que se estaba conociendo pues que Donald Trump había anunciado ya el perdón completo para el sheriff de Virginia que había sido condenado pues por soborno. Y comienza con este tema del sheriff Scott Jenkins, que es el que vieron ustedes en la foto, pero es la gota que derrama el vaso porque también a esto se le suma Michelle Fiore, que pasa por rumores de que podría ahora perdonar a Derek Chauvin, que ahora vamos a ver su caso también. Y el problema para Trump es que todos esos indultos presidenciales que están dando, pues no fueron decisiones de último momento, tienen una estructura legal, tienen una revisión, tienen recomendaciones. Ahí es donde entra precisamente esta señora que están ustedes viendo en pantalla, que es Pamela Bondi, porque era precisamente esa persona incondicional de Trump quien resulta que le coordinaba gran parte de esa operación sucia a Trump desde adentro. Entonces, ahora, para deslindarse, Trump empieza a soltar que esas decisiones fueron de otros, no de él, que él no estaba enterado de todo, que en realidad lo hacía su gente, que hubo, y lo dijo Trump, que hubo errores internos. O sea, ya empieza la narrativa del chivo expiatorio de culpar a alguien de que alguien la regó. Y eso empieza a apuntar los dedos a Pam Bondi, que por cierto no actuó sola.
y ahora la está entregando como un vaso desechable, como carnada, pues, como un sacrificio que tiene que ser hecho para que no lo arrastre la tormenta. El problema, amigos, es que el resto del equipo más leal de Donald Trump hoy está viendo cómo los usa a conveniencia y cómo, pues, los empina, como diríamos en México, apenas necesita, pues, una carnada más. Lo que parecía que no iba a dar para más, que era este caso del sheriff Scott Jenkins, del condado de Culpeper, en Virginia. Este tipo que ustedes están viendo ahí fue condenado hace apenas 2 meses, cuando Trump ya era presidente, a 10 años de cárcel por el delito de corrupción. Bueno, ¿qué hizo Jenkins? ¿Y por qué una persona que ya había sido condenada a cárcel por 10 años es perdonado por Trump? Resulta que el angelito, ese que están ustedes ahí viendo, pues vendía placas de sheriff, como si fueran membresías de gimnasio. Cobraba las placas de sheriff en más de $75,000 en efectivo a empresarios para poder nombrar los sheriffs auxiliares. Les daba credenciales, les daba todo. No les daba a estos empresarios entrenamiento y nunca tenían funciones reales. Lo que les daba esa placa es acceso a armas. Con esa placa tenían privilegios, tenían trato preferencial. Hasta metió en ese paquete a un exconvicto que hoy se sabe que falseó documentos para que le devolvieran el derecho a portar armas, pero que claro, tenía mucho dinero. Bueno, todo eso quedó probado en un juicio federal. Hubo pruebas, hubo testigos, hubo confesiones, hubo hasta agentes encubiertos del FBI. Y el jurado finalmente lo encontró culpable de conspiración, lo declaró culpable también de fraude con servicios públicos, de recibir sobornos con fondos federales. Y finalmente el 21 de marzo de este año, o sea, hace, ¿qué? 2 meses y cachito, ya siendo Trump presidente, el propio Departamento de Justicia sacó el comunicado, 10 años de prisión, caso cerrado. Bueno, ahora les viene el giro sorprendente. 2 meses después sale esta nota de que Donald Trump, justo en el Memorial Day, en vez de hablar de los soldados caídos, se dedica a defender a Jenkins. Dice que Jenkins fue víctima de persecución política por parte de los fiscales de Biden. Dice que fue un juicio injusto, que el juez no permitió presentar pruebas, que todo fue una cacería política y por eso le da el perdón completo, sin condiciones. Nada más que ahí está la trampa. No fue el gobierno anterior el que lo condenó. Fue su propia administración, porque esto fue el 21 de marzo. Y eso salió desde el Departamento de Justicia de Trump, con su fiscal general, con su equipo legal, con fiscales que Trump nombró. Entonces, esa es la estructura que procesó a Jenkins. Y ahora, pues, Trump pretende borrar todo eso para victimizarlo, como si hubiera sido una operación enemiga. Pero no crean que es un error, eso es una estrategia, amigos, porque lo que está haciendo Trump es sembrar la idea de que ninguna condena es legítima si va en contra de un incondicional de MAGA. Cuidado con esto, esto apesta a corrupción, más de la que ya apestaba Jenkins, y por eso lo condenaron a 10 años de cárcel. Pues resulta que su patrón lo salva. Y ahora dice que todo fiscal que investigue a alguien cercano a MAGA, a esto de Make America Great Again, al movimiento de Trump, a cualquier amigo del trumpismo, pues está condenado. Que básicamente, pues cualquier juez que dicte una sentencia en contra de un amigo suyo, pues es parte de una red oscura. Y que nada más Trump puede decidir quién va a la cárcel y quién no. Aunque la justicia le haya dado ya su sentencia. Bueno, ¿qué pasa con los fiscales y los agentes que llevaron el caso de Jenkins? Pues están exhibidos. Les está diciendo al país que todo el trabajo de ellos de investigación y del FBI se fue a la basura con su firma presidencial. Que la justicia no es para todos, es para los enemigos de Trump. Pero si eres cercano a MAGA, no pasa nada. Puedes ser corrupto, puedes cometer crímenes, lo que quieras, asaltar el Capitolio. Y es un patrón que sigue, porque resulta que vuelve a hacer lo mismo Trump contra Michelle Fiore, que es una exconcejala de Las Vegas, conocida como Lady Trump. Así como en México tenemos nuestras ladies, que son las personas prepotentes. Díganme qué ladies son famosas ahorita en México, ¿no?
que las graban con el teléfono por hacer alguna payasada de prepotencia y le ponen Lady Las Lomas, o bueno, a esta señora se le conoce como Lady Trump, y fue condenada por fraude precisamente después de recaudar más de $70,000, igual fraude de recoger dinero para una estatua de un policía asesinado, y luego se gastó ese dinero en cirugías plásticas y en la boda de su hija. Justo antes de que la sentenciaran, resulta que Trump la perdonó, sin regresar el dinero, ¿eh? Fue un escándalo tan grande, amigos, que hasta el Las Vegas Review Journal, que es propiedad de una de las mayores donantes de Trump, lo reventó en su editorial durísimo. Dijeron que era un insulto, pues, al jurado, que la justicia para Trump es un chiste y que no había ninguna evidencia de que Fiona fuera inocente siquiera o víctima de alguna injusticia. Es decir, defraudó a su comunidad, pero tenía algo a su favor. Era miembro de MAGA, era trumpista. Y entonces, ¿qué hizo después del perdón? Pues se aparece en la corte diciendo que fíjense qué nivel de cinismo. Dijo que quería recuperar su puesto como jueza estatal. Tal cual. Después de haber sido condenada por robarse fondos destinados a una estatua de homenaje a un policía, quería volver a ser juez. Y como fue perdonada por una sentencia de Trump, pues legalmente no tiene antecedentes penales. Imagínense, así de torcido y de corrupto está el sistema judicial en estos momentos con Trump. Y ahora, pues el Comité Judicial de Nevada tiene que decidir si una persona con ese historial puede volver a ser jueza, porque en teoría no tiene antecedentes penales, y ahí es donde se ve el nivel de cinismo. Ya ni siquiera Trump lo disimula. Ahora, cuando Trump saca toda esta narrativa de que los inmigrantes son criminales ilegales, pero los más cercanos a su círculo son criminales que cometen las peores ilegalidades, que estamos hablando de gente que roba, de gente que defrauda, que recibe sobornos, incluso al propio sistema judicial lo defrauda. Entonces, ¿de qué habla? Trump está usando el poder de perdón como un escudo para sus cuates. Y esto, amigos, ya está dejando muy claro que si perteneces al círculo de Trump y eres blanco, pues tienes impunidad garantizada. Y el peligro, amigos, de esto es enorme, porque no solamente que Trump perdone a los corruptos, es el hecho de que está debilitando toda la base del sistema judicial estadounidense. En este momento, la impartición de justicia en los Estados Unidos es un chiste y está sembrando el terror por ciento entre los fiscales, porque están viendo un mensaje clarísimo. Si investigas a un amigo mío, te va a caer la gorda, ¿eh? Porque cuando yo quiera, pues borro todo tu trabajo y voy contra ti. Incluso si tú mismo trabajas en mi gobierno, pues va parejo. Porque esto fue una sentencia de la administración de Trump, repito, 21 de marzo, no fue de la administración pasada. Entonces, ahora viene otro corruptazo más, que es Derek Chauvin, un policía. ¿Se acuerdan del...? Bueno, ustedes sí se van a acordar porque se hizo muy viral. El policía que asesinó a George Floyd. Vean si no hay racismo detrás de todo esto. Ese policía es Derek Chauvin. Bueno, no puede tocar la condena estatal, pero sí las federales. Y entonces Trump, aunque todavía no ha hecho nada, parece que ya se está moviendo en esa dirección. Porque de nuevo lo que está buscando no es justicia. Busca control, busca lealtad. Y si Trump se atreve, y eso es lo más peligroso, como ya muchos medios lo están diciendo, a darle indulto a Chauvin, que es prácticamente un supremacista blanco que asesinó a una persona de color, siendo policía, usando brutalidad policíaca, eso, amigos, ya va a ser una declaración directa contra todos los movimientos de justicia racial. Si eso no es racismo, yo no sé qué es, ¿eh? Acuérdense que a partir de eso, de ese asesinato, fue cuando incluso muchos policías tuvieron que arrodillarse, traían estas pancartas de inclínense porque la gente se desbordó en las calles a pedir que pues disolvieran esta mafia de la policía. Imagínense si le da indulto Trump a Derek Chauvin. Pues eso va a ser como un guiño a los sectores más radicales del supremacismo blanco en los Estados Unidos. Ahora, díganme en el chat si creen que no se atrevería o si creen que nos va a pedir un vale para hacerlo. Porque muchos medios de comunicación ya están manejando el hecho de que el próximo precisamente va a ser Derek Chauvin. Y parece que todo va para allá, todo se está conectando. Y Trump está con esto no nada más allá del caso gravísimo de Derek Chauvin,
que no es menos grave también que los demás, a diferencia de que la agravante en el caso de Chauvin, por supuesto, es que hay una persona fallecida y que fue un crimen racial, pues es que Trump está diciendo que a sus amigos no los pueden tocar, así hayan cometido los peores crímenes, como asesinar a alguien por su color de piel. Y entonces no solamente está limpiando los antecedentes penales de sus aliados, está construyendo una red peligrosísima de impunidad. Y esa red ya incluye delincuentes probados, políticos sancionados, corruptazos de primer nivel, funcionarios condenados y ahora asesinos por crímenes de odio. Ya se empieza a hablar incluso de que algunos de estos perdonados, pues incluso van a ser propuestos, imagínense ustedes, como jueces federales, no es broma. Ya están circulando las listas. Y como el Senado está polarizado y está lleno de cómplices, pues nadie le dice que no a Trump. Y en teoría nadie puede decir que esos propuestos a jueces tienen antecedentes penales porque Trump los sacó de la cárcel y los indultó. Entonces, Trump no quiere abogados de carrera, no quiere expertos legales, quiere fieles, quiere soldaditos, quiere gente que no lo cuestione, que no consulte la Constitución y que le diga que sí a todo. Y está desmontando precisamente los frenos del estado de poder para protegerse legalmente de todo lo que viene. Increíble, por cierto, que en Estados Unidos se esté hablando de esto, cuando en México se está hablando de una elección de jueces democrática y aquí de corruptazos indultados. Y entonces, amigos, lo que se viene aquí, cuidado, porque vamos a ver investigaciones por fraude electoral, seguramente vamos a ver malversación de fondos, vamos a ver obstrucción de la justicia, vamos a ver enriquecimiento ilícito. Todo eso es lo que está rodeando en estos momentos a Trump. Esas son las acusaciones que tiene oliéndole la nuca. Y entonces necesita tener jueces como aliados. Fiscales que literalmente le deban la vida porque los sacó de la cárcel. Jueces que literalmente le deban la vida porque les perdonó condenas. ¿Quién puede decir que no fue ahora sí? Ahora sí que después de darles el perdón, Trump les dice algún día, y ese día tal vez nunca llegue, te llamaré para que me hagas un servicio. Y ahí está, lo pone de juez. Y eso es lo que está pasando, Por eso es peligroso hablar de esto, amigos. Por eso es importante que todos lo sepamos. Porque lo que se está construyendo no se había visto. Por cierto, si ya llegaron hasta aquí, amigos, nos ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal para alcanzar pronto ya los 3 millones de suscriptores y comentar, darnos su opinión precisamente de estos temas que son muy importantes. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más para este circo que continúa siendo la administración de Trump. Porque cuando uno cree que no pueden pasar nuevas cosas, zúmbale, cae una nueva. Y es que resulta pues que Trump acaba de recibir un mensaje demoledor. Porque un famoso banco de inversiones que es sumamente influyente, Goldman Sachs, bueno, pues ha dado su predicción económica para los Estados Unidos y dijo que va a estar por debajo de su potencial todo este año. Y no porque no tengan esperanzas de que algo mejore, sino porque ya se resignaron a que con Trump al mando en la Casa Blanca, el desastre es inevitable porque no hay manera de ponerle freno al señor. Textualmente dijeron que la principal razón por la que están haciendo esas predicciones es porque están preocupados y porque ya esperaban una economía débil. O sea, el daño ya está incorporado en sus cálculos porque ya conocían cómo se maneja Donald Trump. La economía bajo el mandato de Donald Trump pues no está en su mejor momento. Se considera ya oficialmente en riesgo en sí misma por las declaraciones, por las medidas que toma. Y ellos lo catalogan como que en este momento la economía de Estados Unidos no es un motor en crecimiento. Todo esto lo publicó, como les dije, el banco Goldman Sachs. Hace apenas unos días hizo esta publicación en una actualización trimestral para todos los inversionistas, donde además estaban explicando que el crecimiento esperado para el segundo y el tercer trimestre de este 2025 será sólidamente inferior al potencial. ¿Eso qué significa? Que ya se perdió el impulso de la recuperación, que el consumo está estancado, que la inversión empresarial desafortunadamente está cayendo y que el país pues se está hundiendo en cámara lenta,
mientras la Casa Blanca pues sigue en campaña permanente con Donald Trump. Sé que esto suena para muchas personas muy técnico, muy rimbombante y hasta en cierto punto con términos desconocidos, pero para millones de personas pues tiene consecuencias concretas y consecuencias que sí todos conocemos, que se traducen ¿en qué? En que hay menos empleo. Todo lo rimbombante que les acabo de decir se traduce en cosas sencillas que todos conocemos muy bien. Menos empleos nuevos. No se van a crear más porque la gente no quiere invertir. La gente que invierte porque tienen miedo. También los salarios estancados. Si no están vendiendo, no le van a subir el salario a los empleadores, a los empleados. Los empleadores dicen, no, pues yo quiero tener más margen de ganancia, no quiero perder más. Entonces los salarios no incrementan, aunque nuestro estilo de vida por las cosas que compramos esté en aumento. Más inflación en los productos, que es lo que le digo. O sea, no suben el salario, pero sí cuando uno va a comprar se da cuenta que la canasta básica pues está mucho, mucho más costosa. Y por supuesto, ¿qué pasa con todo esto? Pues que más familias caen en morosidad. Hace unas semanas nosotros les hablábamos de que en marzo de este año la morosidad de las tarjetas de crédito ya superó el 3.4%, que es altísimo. Es el número más alto que han tenido desde el 2012, imagínense. Y mientras Goldman Sachs anticipa la tormenta y se ajusta, pues la mayoría de la gente no tiene ese lujo. ¿Cómo te ajustas cuando estás decidiendo entre pagar la renta o comprar medicinas? No puedes diversificar como piden muchos inversionistas tu portafolio si apenas llegas a fin de mes. Y lo que está empujando esta caída no son solo los errores técnicos, son las decisiones políticas conscientes que se están haciendo y que se están tomando. La administración de Donald Trump ha recortado programas sociales que son necesarios, ha incentivado el gasto militar, ha bajado los impuestos a los ricos. Por favor, necesitamos que los ricos paguen más, no que paguen menos. La clase trabajadora necesita un alivio en los impuestos, en la carga impositiva, porque no sé si ustedes recuerdan, pero un multimillonario de Estados Unidos le estaban entrevistando y le preguntaron que cuál era su carga impositiva. Y él, con toda la desfachatez del mundo, dijo que él pagaba menos del 10% de impuestos, que su secretaria, que ganaba pero muchísimo menos al año que él, por supuesto, porque era su secretaria, pagaba casi el 30% de impuestos. Su secretaria pagaba más que él. ¿Por qué? Porque obviamente los gobiernos desarrollan programas especiales para los que más tienen. Pero a nosotros, los de a pie, bueno, pues nos cargan los impuestos mucho más altos. Y vemos que mientras los ricos tienen cargas menos grandes en los impuestos, bueno, nosotros los de a pie tenemos los impuestos más altos y tenemos las deudas hasta el cuello, ¿no? Durante su primer mandato, Trump sumó $8 billones al déficit nacional, la primera ronda. Ahora con su regreso, bueno, las estimaciones internas del Departamento del Tesoro, no mías, hablan de hasta 30 billones si se mantiene este ritmo de gasto militar y las rebajas fiscales para los compadres. Y a todo esto, súmenle un fenómeno silencioso que está pasando, pero que también es sumamente alarmante: el éxodo turístico. Muchísimas aerolíneas europeas están reduciendo sus vuelos hacia Estados Unidos, particularmente a las ciudades más turísticas como Nueva York, Miami, Chicago y por supuesto Los Ángeles. Según el portal Travel and Tour World, varias compañías están desviando sus rutas hacia otros países como son Canadá, México, Brasil y por supuesto el Caribe. El turismo internacional, que representó más de $240,000 millones para la economía de Estados Unidos en el 2019, hoy se está desmoronando. La gente ya no se le antoja ir a Nueva York cuando ven en los titulares que no importa de qué país seas, que no importa que tengas un historial limpio para haber entrado y salido de otros países, cuando llegues a la frontera, ahora sí que al control fronterizo de Estados Unidos, te van a detener de manera arbitraria. ¿Quién quiere pasar unas vacaciones en el bote? Pues nadie. De eso, pues mejor elijo otro destino en donde sean más amigables, en donde me acepten con mi dinero y pueda yo disfrutar sin el miedo de que cuando esté yo entrando en inmigración me detengan de manera arbitraria. Ya no es atractivo para nadie visitar un país donde la polarización, los tiroteos masivos y el caos político pues están a la orden del día. Y lo que es más grave de todo esto,
Ni siquiera la joya de la corona de la economía estadounidense está a salvo. ¿Cuál es esa joya? Pues estamos hablando del petróleo. Trump decía, drill, baby, drill, o sea, perfora, nene, perfora, como si eso fuera una política energética seria. Ya saben que él ha desestimado todo lo que no es cierto, que el calentamiento global, todo eso. Podemos debatir esas cosas. Pero hoy incluso los directivos de las petroleras más fuertes de Estados Unidos que estaban con Donald Trump, que antes le apoyaban, le daban todo su respaldo y su dinero, pues hoy dicen ya no. Travis Stice, que es el CEO de Diamondback Energy, lo dijo ya sin filtros. En este entorno están dejando de perforar y de comprar reacciones. Es decir, prefieren sacar el dinero y protegerse antes que seguir apostando en este caos. Diamondback, pues es una de las petroleras más agresivas que tienen Estados Unidos en Texas. Y ellos también acaban de advertir que la producción estadounidense probablemente ya alcanzó su punto máximo. Y no es la única, no crean que nada más son ellos, porque a lo mejor hoy se despertaron de malas por una declaración que hizo Donald Trump o porque les negaron un permiso de algo, porque puede ser. Cuando uno quiere buscarle la vuelta o la comba al palo, como dicen nuestros amigos colombianos, siempre van a encontrar pretextos, pero no es la única compañía. También estamos hablando de ConocoPhillips, de Devon Energy y de Pioneer, que también han reportado en sus informes trimestrales una caída de las inversiones nuevas en plataformas. La razón es sencilla. Con los precios del petróleo inestable, con la incertidumbre regulatoria que hay y con un presidente que se contradice un día sí y otro también, pues prefieren no seguir arriesgando. ¿Y cómo está reaccionando todo esto Donald Trump? Pues como siempre, con correos pidiendo dinero. Y no es broma. Miren, aquí tenemos muchos de los medios que están reportando lo que yo les estoy diciendo, porque no ha faltado, ya saben, el apasionado de Donald Trump que dice que este es un canal anti-Trump y que todo me lo saco yo de la manga, que por qué no hablo de otras cosas. Bueno, aquí están los medios en los que ustedes están viendo todo lo que yo les estoy diciendo. Bueno, pues Donald Trump está enviando correos pidiendo dinero y no es broma, amigos. Envía correos diarios a su base de seguidores donde les pide urgentemente $1 para su campaña. $1. ¿El lema? El dólar para aplastar a los demócratas. $1 para proteger a América. $1 para el blitz financiero. Usa términos como fundraising blitz y el official memo from Trump. Como si fuera una emergencia nacional. Todo muy patriótico, demasiado patriótico. Hasta que uno recuerda que ese dinero termina gastado en Mar-a-Lago. En su jet privado, en sus cenas con donantes millonarios, en su bolsillo. Es tan ridículo que da risa, pero es real. Un tipo que se hizo rico estafando con criptomonedas, pues ahora anda rogando por $1 a la gente que apenas sobrevive. Y la gente, lo peor de todo, amigos, es que hay gente, miren, ahí está. En pantalla los pueden ustedes ver. Dice abajo, si tú puedes donar $1, miren, donaciones de $20.24. Esto es real. Nosotros nos acabamos de suscribir para ver si era real, porque lo traían otros medios. Y sí, es real. Se los voy a volver a poner en pantalla, amigos, para que lo veamos juntos. Porque aunque parece cuento, no lo es real. Esa es información que nos llegó a nosotros porque nos suscribimos a su portal. Miren, aquí está. Trump Bans 2025. Si ustedes se suscriben, aunque no le donen nada, lo pueden ver para que corroboren que lo que les estamos diciendo es cierto. Dice, gracias por unirte voluntariamente. La verdadera True MAGA Patriots, así como los verdaderos patriotas de MAGA, solo tienen una razón, seguir estando de pie. Y yo solo tengo una cosa que decir, nunca dejaré de pelear por ti. Y si tú quieres unirte a pelear los corruptos, las fuerzas del odio en este país, te invito a que me apoyes. Y si tú puedes donar cualquier cantidad de dinero, inclusive $1, es como el que se sube al autobús, a la micro, y te dice, en vez de robarte, mejor dame un pesito. Así está Donald Trump.
Podemos ganar juntos, unidos. Con ese dinero supuestamente se va a usar para ganar en noviembre. Así, amigos. O sea, de a pesito, supuestamente eso. Él lo va a utilizar para eso. Entonces ya no nada más es el de prefiero pedirle un pesito que asaltarlo. Entonces parece ser que Donald Trump aprendió muy bien. Se había quejado mucho de México, pero parece que a los que andan en los autobuses de que prefiero darle un pesito que asaltarlo, ya les aprendió y él prefiere pedirles un dolarcito a robárselos. Y ahí está. Y ahí está la otra que llega. Si usted en el recuerdo hasta arriba dice 2024, o sea que dones $20 con 24 centavos para apoyar al presidente Trump en el 2024. Dona $47 si tú piensas que Donald Trump es el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos, el greatest president de todos los tiempos, el mejor. Luego viene para que dones $100, 250, 500, 1000 y 3300, pero si tú eres generoso y sientes que puedes donar más, bueno, abajo viene el recuadro para que tú pongas otra cantidad de dinero con lo que tú puedas contribuirle. Y ahí viene todo. Entonces, para que vean que eso es real, les digo, nosotros nos unimos para poder verificar y es completamente real, amigos. Ahí está. Para los que no nos creían, es real. Está pidiendo un dolarcito, lo menos que puedan pedir, un dolarcito. Se lo está pidiendo a su base de votantes, a gente que apenas está sobreviviendo. Todo, pues, mientras Trump sigue inflando su plataforma de Truth Social, que el año pasado, pues, apenas le generó $4 millones en ingresos. Entonces, como no hay tanta ganancia en esa plataforma, bueno, pues, a ver si con las donaciones obtiene más. Pero ahora con esto, supuestamente, él planea recaudar en su plataforma $3,000 millones para invertir en criptomonedas. Así es, el plan de Trump Media Group, según datos que reveló el Financial Times, su objetivo es levantar $2,000 millones en capital y otros $1,000 millones en bonos convertibles para seguir invirtiendo en bitcoins y en monedas similares. ¿Y quién controla todo eso? ¿Tienen algún grupo de inversionistas, algo así? Pues no, lo está controlando todo la familia Trump. No hay consejos independientes, no hay regulación, no hay nada que impida que se use ese dinero para lo que les dé su gana. Y lo más loco de todo esto es que lo hace a través de mecanismos fiscales que le permiten reducir los impuestos. O sea, todo ese dinerito que le van a donar, él lo va a deducir de impuestos, él no va a pagar nada. O sea, es dinero libre de impuestos que lo va a utilizar para enriquecerse personalmente a costa de un electorado al que le vendieron una utopía que nunca existió, al que le está vendiendo la idea de que si tú apoyas a Donald Trump y donas $47 es porque le estás diciendo al mundo que tienes el mejor presidente de toda la historia. Y mientras todo esto está ocurriendo, pues el país se deshace en cámara lenta. Por ejemplo, en Mississippi y en Missouri, comunidades enteras han sido ignoradas por FEMA. Trump recortó presupuesto, desmanteló los mecanismos de respuesta rápida y también redujo el envío de los globos meteorológicos, lo que está afectando la capacidad de Estados Unidos pues, para predecir huracanes. Y estamos pues a 5 días de que inicie la temporada de huracanes. Dios no lo quiera, pero ¿se imaginan lo que va a pasar cuando llegue el primer ciclón, el primer huracán y no haya respuesta del gobierno? Bueno, es que desafortunadamente eso ya lo vimos. Y si no me creen, amigos, pregúntenle a los amigos de Puerto Rico cómo lo vivieron, cómo lo sintieron cuando su gobierno no hizo nada por ellos. Lo que sí hemos visto es el lanzamiento de rollos de papel de baño, de papel higiénico, como si fueran premios de feria. Con cero empatía, con cero soluciones reales, solo espectáculos grotescos para las cámaras, para la foto, para tener más rating. Y como si eso no fuera suficiente todavía, hay casos documentados de negligencia sanitaria. Uno de los más escandalosos lo reveló el Washington Post, pues más de 80 personas se enfermaron por E. coli o cólera en Indiana, entre ellas un niño de 9 años que se llama Colton George. Bueno, él estuvo al borde de la muerte después de comer ensalada contaminada. ¿Por qué nadie se enteró?
porque el gobierno de Donald Trump encurvió el brote de cólera o de E. coli, redujeron las inspecciones alimenticias, minimizaron el escándalo y ocultaron los informes internos de la FDA. Por supuesto que los papás del niño tomaron acción y decidieron demandar a la productora de lechuga. ¿Y la investigación qué creen que reveló? Que ya había una coincidencia genética con un brote anterior. ¿Pero qué creen? No lo dijeron, se lo quedaron callado. Y esto es solo un ejemplo. ¿Cuántos brotes de otras enfermedades como el sarampión están escondiendo? ¿A cuántos están condenando al desamparo? Eliminando programas como el SNAP, el Medicaid que les hablaba yo hace rato, la asistencia de alquiler o la planificación familiar, que son programas base para no seguir creando poblaciones que vengan a una pobreza tan descomunal como la que las está arrojando Donald Trump. Pero es que pues, sus prioridades en su gobierno son otras. Sus prioridades, por ejemplo, para él es una prioridad nacional, pues reducir los impuestos de las camas de bronceado, porque sí, no podemos tener comida o no podrán tener comida mucha de su base de votantes y podrán estar sin seguro médico, pero con un bronceado espectacular color cheto, color zanahoria. Y otra prioridad también es eliminar las regulaciones a los silenciadores de las armas, porque los tiroteos, amigos, son muy ruidosos, asustan a la gente, como el ruido de un balazo, imagínense, la gente grita. Entonces hay que ponerle silenciadores a las armas, eso es prioridad. También porque otra prioridad para esta administración es seguir premiando a los multimillonarios, mientras que a la clase trabajadora hay que quitarle beneficios, hay que subirle los impuestos y hay que apapachar a los amigos con los que obtengo beneficios. No hay política de salud, no hay política educativa, no hay política de vivienda, solo hay propaganda y saqueo. Y lo más triste es que la mayoría de esta gente está de acuerdo en lo esencial. Quieren tener acceso a un médico, quieren tener una factura médica que no les arruine la vida. Quieren que con un solo trabajo puedan mantener a su familia, que no tengan que hacer malabares para poder pagar la renta y para poder poner comida en sus mesas. Cosas básicas. Dignidad mínima. Y Trump, pues va en la dirección completamente contraria en cada uno de sus puntos. Y pues, bueno, amigos, vamos a seguir viendo qué es lo que sigue haciendo Donald Trump. No olviden suscribirse, darle like y seguir aquí conmigo en los en vivos, porque vamos a seguir denunciando esta locura con datos y con análisis reales, porque callarse ya no es una opción, aunque muchos vengan y nos digan, es que eres anti-Donald Trump. No, soy anti-estupidez, amigo, porque cuando compartimos la información, la compartimos con datos oficiales, con información fidedigna. Que tú decidas no verla, bueno, ese ya no es mi problema. O como muchos dicen, ay, pero ¿por qué no hablas de esto? No, estamos hablando de todo, pero no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en este momento, porque entonces seríamos cómplices. Y no porque porque otro lo esté haciendo mal, tenemos que decir, ay, no. Pues sí, pero es que también el otro. Es como un premio de consolación muy, muy tonto decir no, pero es que fíjate que también en México está pasando esto. Sí, en México también pasan cosas, amigo, pero es que Estados Unidos no es el país de las maravillas, no existe un país de las maravillas, no se ceguen con eso. Amigos, lo que acabamos de ver aquí en Canadá hace unas horas fue histórico por muchas razones. No se había visto algo protocolario así desde hace 70 años, pero si a eso le agregan el plus de que Reino Unido y Canadá ya están en estos momentos declarándole a Estados Unidos un frente unido contra Donald Trump, eso es impactante. Sobre todo, amigos, porque el rey usualmente no se mete en este tipo de cosas. Siempre es muy ajeno a este tipo de declaraciones que puedan generar algo de controversia o de chocar directamente con otros intereses. Pero para que algo así haya sucedido, amigos, para que Reino Unido y Canadá juntos en el Parlamento estén mandando este mensaje, aquí en el Parlamento canadiense, en Ottawa, en la capital del país, en Ottawa, pues, un mensaje directo que manda al presidente de Estados Unidos. Miren, yo pensaba que no iba a decir el nombre de Donald Trump, que
iba pues por ahí a arrimarle el caballo, pero no de frente. Y no lo disfrazó, ¿eh? El rey Carlos III dijo el nombre completo de Donald Trump, hizo alusión precisamente a los Estados Unidos y lo hizo precisamente desde la posición más alta de su figura institucional aquí en Canadá. No fue un discurso más. Fue una advertencia muy seria. Porque el riesgo, ahora comprendemos que es real, que la amenaza de Trump es verdadera. Que si Trump puede invadir militarmente Canadá, seguramente lo va a hacer. Y lo que el rey Carlos III hoy está diciendo, y que además trae también el mensaje de, hey, y Europa está en la misma sintonía, porque hay relación, obviamente, y comunicación entre Canadá, Reino Unido, Europa, es darle una probadita a Trump. Hoy nada más le dieron un calambre de, hey, ¿te quieres meter en Canadá? ¿Te gusta hacerte el chistoso? ¿Te gusta jugar con la idea de una invasión y de que si borramos la línea, miren qué chido se vería? Bueno, ¿qué tal se vería un bloque unido de todos unidos contra Estados Unidos? ¿Cómo te parece esa idea? Canadá, Reino Unido, Australia y Europa juntos contra ti. Porque por primera vez en décadas, ahora les vamos a pasar traducido al español muchos de estos mensajes que fue, bueno, de más de 28 minutos para ser exactos, pero lo tradujimos en las partes más relevantes al español, en donde lo que deja claro el rey es que Canadá ya no ve en Estados Unidos, al igual que Reino Unido, no ven en los estadounidenses, muy para mal, pues, a Estados Unidos como un aliado incondicional. Ni siquiera lo ven ya como un amigo por Donald Trump. Y Reino Unido respalda esa visión, ¿eh? Lo dice así, tal cual. Vimos un cierre de filas en donde dice, a ver, ese modelo económico ya no funciona. Que por años lo seguimos, ya eso ya no es. O sea, donde había un bloque con Estados Unidos, ya eso ya se acabó. Ese bloque ya no existe. Ahora hay que hacer uno nuevo con aliados confiables. O sea, lo que está diciendo es, para afuera, Estados Unidos, ya no lo incluyan. Al buen entendedor, pocas palabras. Ni siquiera hay que ser un analista geopolítico, porque lo dijo tan claro. El riesgo ya para Reino Unido, ya se acabó el discurso de la amenaza rusa, si ustedes se fijan, o la amenaza china. Ahora el discurso es la amenaza de Donald Trump. Ya no viene de Rusia, ni de China, ni de Irán, ni de Medio Oriente, sino de Estados Unidos, que se ha convertido en un socio impredecible, muy inestable, muy agresivo, ya ni siquiera socio, sino que pues es una amenaza y es un aislado del mundo real, porque esa es la realidad, se están aislando. Por eso, amigos, y ahora sí como diría la canción, por eso y muchas cosas más, pues este es un momento muy importante, porque es de aquí para el real, es un parteaguas diplomático, ¿eh? Pero también es la configuración de un bloque que puede ser de todo tipo, incluso militar. Y déjenme decirles por qué me atrevo a decirles que este va a ser un bloque también militar para protegerse a como nos toque. Porque también se habló de armas y de inversiones en la industria militar haciendo un bloque con Europa, no con Estados Unidos. No es el bloque de la OTAN, ¿eh? Ojo con esto. Porque Trump, pues, ya ha sido tanta su insistencia en estos últimos meses de, pues, referirse a Canadá como un estado más de los Estados Unidos y en decir que le gustaría invadirnos, que pues vean ahora dónde llega. Y esta amenaza la ha llevado también a la práctica, en el sector automotriz, en la energía, todo acompañado de burlas, de chantajes que no respetan la soberanía de Canadá. ¿Cómo no respeta la soberanía de casi nadie, eh? Y ahora que lo vemos de regreso, pues eso ya no es, cuando lo decía en campaña, ¡ay, qué chistoso es Trump! Ahora como presidente y con sus acciones concretas, pues ya no es un discurso de campaña, ¿eh? Es una amenaza. Y a esa amenaza hoy está respondiendo Canadá y Reino Unido juntos, que dijeron, no vamos a aguantar estos chantajes. Y el Reino Unido, con todo y que el rey jamás se metía en estas cosas, hoy se alinea con Canadá. Vean el primer mensaje de lo que dice. El comercio global abierto, aunque imperfecto,
Ha contribuido a la prosperidad de los canadienses durante décadas. Está cambiando. Las relaciones de Canadá con sus socios también están cambiando. Fíjense qué línea tan poderosa. Al buen entendedor, pocas palabras. Es decir, que además no lo dice un funcionario, lo dice un jefe de Estado formal de Canadá. El rey es el jefe de Estado formal de Canadá, que además es monarca de Reino Unido. Entonces junten esas dos potencias y que ahora van a ver más adelante que también jala Europa. O sea, el rey está sirviendo en estos momentos para fusionar un bloque anti-Estados Unidos para defenderse de estos chistecitos de las amenazas de Trump. Y lo que dice básicamente es que si Trump vuelve con su guerra de aranceles, que esa no ha terminado, pero que además vuelve a cargar, como ya dijo que a partir de julio 9 lo iba a hacer contra Europa y Canadá, que pues también tenemos este problema aquí, pues Canadá ya se va a plantar y va a defender no nada más Reino Unido, también aquí vamos a defender al país. Y la amenaza es Washington. Por eso cuando el rey dice, a ver, el comercio global ya cambió y esas alianzas también, lo que está diciendo es, ya no es nuestro socio comercial Estados Unidos. Ya no hay confianza ciega, no hay sumisión implícita, se acabaron los buenos modales. Y eso viene, amigos, precisamente después de muchos ataques de la Casa Blanca. Y eso pues nos lleva también a la parte que más le duele a Donald Trump, que es el tema comercial. Aquí le pisó un callo el rey a Trump, porque el discurso no se queda nada más en algo abstracto, fue al grano, a donde Trump cree que manda. Un seguro Canadá que ha recibido a nuevos ciudadanos de zonas de conflicto trágicas del mundo. ¿Puede aprovechar esta oportunidad? Reconociendo que todos los canadienses pueden dar de sí, más de lo que cualquier país remoto podría quitarles. Siguiendo los valores canadienses, Canadá busca crear alianzas y economía inclusiva para todos. El primer ministro y el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, han empezado a definir una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos, arraigada en el respeto mutuo y basada en intereses comunes, para aportar beneficios transformadores a ambas naciones soberanas. A ver, después del trancazo viene la sobadita, ¿no? Porque cuando el rey dice, Canadá puede aportar mucho más de lo que cualquier país remoto le puede quitar. ¿Quién está amenazando a Canadá con quitarle algo? El único que yo sé que nos está amenazando en este momento es Estados Unidos. ¿Cómo se refiere el rey a Estados Unidos? Cualquier país remoto. Y a ver, eso en geopolítica, amigos, pesa, ¿eh? Pesa mucho, mucho, mucho. ¿A alguien le queda la duda de que se estaba refiriendo a Estados Unidos cuando dice cualquier país remoto? Y luego, por cierto, Trump y Mark Carney, el primer ministro, están en estos momentos platicando. ¿No venía al caso? No, sí, venía al caso. Y lo que está diciendo el rey con todas sus letras, pues es que Trump rompió el sistema. ¿Cómo lo rompió? Pues con sus aranceles, no respetando los acuerdos. Básicamente, pues rompiendo su propia palabra. Con sus amenazas, con sus guerras comerciales, destruyendo, por supuesto, décadas de estabilidad. Y que ahora Canadá, lo dice el rey, tiene que adaptarse, tiene que cambiar, tiene que voltear ya para otro lado, no más para Estados Unidos. Cuando el rey dice tiene que adaptarse, tiene que buscar nuevos socios, es porque los viejos ya no sirven. Porque ya no se puede confiar en ellos, porque tienen un presidente que hoy te saluda y mañana te amenaza con sanciones si no le aplaudes lo que él dice. Y entonces no estamos hablando solamente de algo que a lo mejor hoy no será que el rey quiso decir, lo dijo clarito. Y miren, nada más desde el 2018 hasta la fecha, Canadá, si contamos desde la última vez de Trump hasta ahorita, los ataques económicos que hemos sufrido por parte de Estados Unidos, al igual que hemos sufrido en México por esto, van, porque estamos en la misma bolsa. O sea, amigos, aquí para bien o para mal tenemos que ir juntos siempre en esto.
los mexicanos y los canadienses jalando para el mismo lado, porque estamos en el mismo TEMEC, en el mismo acuerdo comercial, y Trump está amenazando a ambos países. Pero también déjenme decirles algo. Los estadounidenses, si eres estadounidense, tenemos que jalar en la misma dirección todos. Porque al final esto no nada más amenaza a Canadá y a México, termina dándole un balazo en el pie a la propia economía estadounidense y al empleo de los estadounidenses. Bueno, de eso ya hemos hablado mucho. Pero, ¿cómo nos ha golpeado? Lo de las tarifas, por supuesto, que violan el TEMEC, que es una herramienta de chantaje político. La última vez que se renegoció el tratado, acuérdense que Trump amenazó con retirarse si Canadá no cedía en muchos temas. A ver, en propiedad intelectual, en la industria farmacéutica, en la industria agrícola. Y cuando eso no fue suficiente, vuelve a cargar contra las plantas automotrices canadienses. Decía que era demasiado dependiente Canadá del mercado estadounidense. Y ahora lo que está haciendo el rey con esta frase que ustedes acaban de escuchar, pues es simplemente reconocer públicamente ese deterioro con la relación de Estados Unidos. Cuando dice, si Estados Unidos, básicamente, lo van a ver ustedes ahorita, lo que dice el rey es, Trump quiere jugar al proteccionismo. Si Estados Unidos quiere jugar al proteccionismo, nosotros no vamos a suicidarnos por seguirle el juego, pues que se vaya al solito. Cuando mi querida difunta madre se dirigió a sus predecesores hace 7 décadas, dijo que en esa época y en el contexto de los asuntos internacionales, ninguna nación podía vivir para sí misma. Es motivo de gran orgullo que en las décadas siguientes, Canadá haya seguido siendo un ejemplo para el mundo por su conducta y sus valores como fuerza del bien. Miren, cuando saca el rey estas palabras de la reina que dice, ninguna nación puede vivir para sí misma, pues es nombre y apellido. Está diciendo, ¿sí me oíste, Donald Trump? Con tu proteccionismo. Lo que antes era una relación automática, pues ahora ya dice, prácticamente tiene que redefinirse. Con respeto mutuo. Cuando dice eso, en ese contexto, ¿qué significa? Pues que ya basta de presiones, que si Trump quiere respeto, tiene que respetar. Que a como pida tiene que dar. No puede tratar a Canadá como si fuera una fábrica de autopartes con bandera. A ver, por favor. Y lo mismo aplica también en tema de seguridad. Y lo mismo aplica en la misma forma en la que nos está tratando a México, como una fábrica de autopartes con bandera. Porque lo que Trump lleva años precisamente quejándose de México y Canadá, de que dice que nos colgamos, que abusamos de los Estados Unidos, y en el tema muy particular de Canadá, que supuestamente nos colgamos del gasto militar estadounidense, ese discurso, amigos, pues es rancio. Pero además genera muchas dudas y amenazas. Simultaneously, the government is working on. Al mismo tiempo, el gobierno trabaja para reforzar sus relaciones con socios comerciales y aliados fiables, sabiendo que Canadá tiene lo que el mundo necesita y defiende los valores que el mundo respeta. Canada is ready to build. Canadá busca crear coalición de naciones It has its values. Canada que comparten estos valores. is Naciones que creen en la cooperación internacional y en el libre intercambio de bienes, servicios e ideas. En este nuevo mundo, ready to build. a un ritmo frenético, Canadá trazará el camino a seguir. Lo demostrará ya en junio cuando Canadá presida la cumbre del G7. Canada is ready to build a nation's revolution. Interesante, ¿no? Porque prácticamente lo que dice, a ver, Canadá se tiene que llevar con gente que pues le apuesta al libre comercio, gente que respete la libertad, gente que respeta la democracia. Con ese tipo de países es con quien nos podemos llevar, como diciendo, hay niveles. Tampoco nos vamos a llevar con cualquiera. Digo, se supone que por eso no nos llevamos con Corea del Norte.
Entonces, cuando un país no respeta la democracia, ni la libertad, ni el sistema de justicia, ni el libre comercio, ¿de quién habla? Pues obvio que a Trump le ardían las orejas, estaban en la Casa Blanca como, ay, hijo de puta, creo que tengo sarna. No, pues es que estaban hablando de ti. Y lo que está, por cierto, disculpen que en la traducción, porque dice aquí un amigo Shadow Fox, el que está traduciendo suena como borracho. Lo que pasa es que en el parlamento canadiense se tiene que hablar en inglés y en francés. Entonces, el sistema que usamos para traducir ¿es de inglés a español o de francés a español o qué cosa es, no? Entonces, como le switchaba al rey, o sea, en unas partes tienen que hablar en inglés, luego lo mismo lo vuelven a decir en francés o simplemente alternan. La mitad de algo no hablan en inglés y la otra mitad en francés. Por eso, Pero lo que dice el rey, pues es básicamente, si no hay respeto, pues se buscan nuevos socios, así de simple. Entonces, ya olvídense de la melancolía. Fíjense, lo importante de lo que viene a decir el rey aquí es ya dejen de estar rogando. Hay que buscar nuevos horizontes. Es supervivencia. Y esta frase, amigos, no es una cortesía diplomática, es una advertencia, que tiene un destinatario muy específico, obviamente. Ya sabemos quién es. Cuando dice que ya no es confiable, ¿a quién se refiere? Y que dice, si siguen por ese camino, eso no va a ser confiable. Y básicamente lo que dice es pues, que se queden solos, porque Canadá no va a seguir aguantando, pues obviamente refiriéndose a Estados Unidos, a Donald Trump, que use los tratados como armas de castigo. ¿A qué nivel de molestia estará en estos momentos Reino Unido para que esto pase? Que no va a seguir firmando acuerdos que Trump rompe cuando le baja el rating. Porque el problema ya no es económico, es un problema de estabilidad. Ya se volvió también en un problema de confianza. ¿Cómo construyes alianzas duraderas con alguien así, que hoy firma contigo un tratado y mañana lo destruye en Twitter? No se puede, no es serio. Y nadie, amigos, está dispuesto ya a seguirle el juego a Trump. No es que Canadá esté improvisando, es todo lo contrario. Es un cambio calculado porque en los últimos 5 años Canadá ha firmado más de 12 tratados comerciales fuera del eje estadounidense. Y ahora si había una duda en si se trataba de ampliar o redireccional, a ver, lo que ahora tenemos es tratados con la Unión Europea, tenemos el CETA. Hay tratados con Asia-Pacífico, el CPTPP. Tenemos tratados también con mercados africanos emergentes. Estamos hablando de un país, amigos, que exporta más de 600 mil millones de dólares al año. Y donde Estados Unidos representa cada vez menos de eso. Y eso es lo que le molesta a Trump. Por eso dice que hay déficit. Porque ya nadie le quiere comprar como él quisiera. Porque dan caro. Y porque no es de buena calidad. Y si lo es, la misma calidad te la encuentras en otro lugar del mismo a mitad de precio. ¿Quieres ejemplos? Un iPhone, compáralo con Huawei. Un Tesla, compáralo con muchas otras marcas europeas o chinas. Computadoras, lo que ustedes me pongan. Entonces ese giro ya empezó. Y ahora, no nada más es Canadá y Reino Unido, Europa ya va en el mismo camino. Alemania antes dependía muchísimo de los Estados Unidos y ahora está acelerando mucho su autonomía estratégica. Macron lo dijo también, Francia, que Europa no puede ser ya rehén de los caprichos de la política interna estadounidense, lo dijo así. Francia hoy está diversificando ya gas, comercio, defensa. Alemania abrió los ojos, ya está invirtiendo más en seguridad energética. ¿Dónde? Con Noruega y no con Estados Unidos. Y Japón, por cierto, también. Por eso también es muy importante que ahora que les estoy nombrando el tema de Japón, recordemos al G7, porque precisamente lo dice el rey también, el tema del G7. Ya se han firmado acuerdos bilaterales también con Reino Unido, Australia, la India, que ya es la 4ª economía más grande del mundo. Ayer se anunció. Entonces, todo, amigos, eso que les digo está fuera del paraguas estadounidense y es lo que le está molestando muchísimo a Trump. ¿Que lo están dejando fuera? No, que él solito se está quedando afuera, porque eso es lo que él eligió. Y esto es lo que dijo el rey con esa frase de la coalición, que Canadá está listo para sumarse a un bloque nuevo, a una red de países serios. Ojo con esto, porque dice
una red de países serios, pues, ¿cuáles? Serios que no chantajean. Países que no rompen tratados cada 2 años. Países que no usan aranceles como una amenaza cuando algo no les gusta. Es plática de adultos, pues. Y a esa plática no están invitados los niños. Es una nueva alianza de países que respeten acuerdos. Y ahí Trump no cabe. Muy lamentablemente es el jefe de Estado de los Estados Unidos y está arrastrando a los estadounidenses a esto. La OSD, por cierto, ya lo viene marcando. Que el comercio global intra G7, fíjense nada más, hacia el interior del G7 el comercio ha caído un 12% en los últimos 3 años. Y resulta que las relaciones entre Canadá y Europa han subido un 16% desde el 2020. Eso, amigos, es monumental. Porque lo que significa es que el peso comercial de Estados Unidos dentro de ese club pues se está debilitando muchísimo. Eso es lo que Trump dice cuando dice que tiene un déficit. Es porque cada vez está más aislado del mundo. Y ahí está la clave, porque Trump no entiende que el mundo ya no gira alrededor de ellos. Sigue actuando como si Estados Unidos pudiera imponer todo a golpe de amenazas. Y ese mundo ya se acabó porque Estados Unidos decidió que se acabara precisamente. Porque Estados Unidos le apostó a la globalización, al libre mercado, a la competencia. A esos modelos, precisamente, pues que cuando no le conviene, quiere colapsarlos. Que cuando puso los aranceles al acero y aluminio canadiense, ¿qué pasó, por ejemplo? Que Canadá le devolvió el golpe con tarifas a todo lo que tiene que ver con productos agrícolas, vino californiano, hasta las motos. Y cuando chantajeó con el TEMEC, pues igual. Otra vez, nuevas cláusulas, contraataque. Y ahora vuelve a la carga. Nada más que lo que hay que entender, amigos, es que Trump está volviendo recargado en un mundo post-pandémico, en donde ya no es el mismo. Y el rey se planta hace unas horas en el Parlamento canadiense y dice esto, fíjense. Lo que dice es, y leo, vamos a elegir a nuestros aliados según sus valores, no por su poder. Repito, vamos a elegir a nuestros aliados según sus valores, no por su poder. ¿De quién creen que habla? ¿Qué país es muy poderoso, pero su presidente parece que no tiene valores? Se los digo como adivinanza, porque cuando el rey dice esto, vamos a elegir a nuestros aliados según sus valores y no por su poder. Esa es una adivinanza muy fácil. Y es un golpe brutal, amigos, porque por primera vez el Reino Unido no se está alineando automáticamente con lo que Washington diga. Ya son caminos separados. Hoy se está poniendo del lado de Canadá. Y no nada más por simpatía, es cálculo. Porque si Trump convierte a Estados Unidos en un país hostil, en un país aislado, que persigue intereses unilaterales, pues el costo para sus aliados va a ser enorme. Y cada país va a tener que protegerse. Y Canadá no puede seguir dependiendo de una superpotencia así, que hoy te llama socio estratégico y mañana te pone un arancelazo del 25% nada más porque amaneció de malas. Entonces, esa coalición de la que habla el rey, de aliados confiables, es pues una amenaza velada, Y ya lo dijo, si ustedes también están cansados del chantaje, pues prácticamente ahí están otros. ¿Qué bloque? Canadá, Reino Unido, Japón, Europa completa. Estamos abiertos a una alianza sin matones prácticamente. Es lo que se está dejando entre líneas, ¿no? Y para Estados Unidos esa es la peor noticia posible, créanme. Porque su verdadero poder nunca estuvo en las armas. Estaba en las alianzas con esos países. ¿En qué guerra del mundo no participaron esos países? El poder de Estados Unidos estaba en ser el país que organizaba, el que mediaba, el que lideraba, el que mandaba, mejor dicho. Y ya que pierde eso Trump, pues ¿qué le queda? Un mercado inestable, con un presidente que se pelea con medio planeta desde su celular. Y eso, amigos, es lo que está ocasionando Trump. Al punto en el que hoy vemos al rey, que jamás se había metido en estas cosas, hablando así en el Parlamento Europeo, reformando las cadenas de suministro, firmando tratados comerciales en Asia, precisamente. Y bueno, pues lo que dice el rey
es que no solamente van a sobrevivir a esas guerras, sino que van a salir más fuertes. No por Trump. Ojo con esto, ¿eh? Dice básicamente, y lo insinúa, es a pesar de Trump. El gobierno protegerá la soberanía de Canadá, reconstruyendo, rearmando y reinvirtiendo en las Fuerzas Armadas canadienses. Estimulará la expansión de la industria canadiense de defensa. Participando en el Plan Rearme Europa. Contribuirá así, junto con los socios europeos, a la seguridad transatlántica e invertirá para reforzar e impulsar la presencia de Canadá en el norte. Porque esta región, que es parte integrante de la nación canadiense, ahora hay nuevas amenazas. El gobierno cumplirá con su deber de proteger a los canadienses y sus derechos soberanos de cualquier desafío que pueda venir en casa o en el extranjero. Para mantener la seguridad, el gobierno sumará 1,000 efectivos a la RCMP. Modificará las licencias de armas de fuego y reforzará la aplicación de las leyes de bandera amarilla y roja. Se revocarán las licencias de armas a los condenados por violencia en la pareja y a quienes estén sujetos a órdenes de protección. Mediante el despliegue de escáneres, drones y helicópteros, personal adicional y equipos caninos, el gobierno detendrá la oleada de armas y drogas ilegales a través de la frontera. Fíjense qué bien salen algunas cosas. Dice nuestra amiga Jazz, si el mundo no depende tanto de Estados Unidos, pues entonces ¿para qué se quejan tanto? Sigan con sus economías y dejen a Estados Unidos hacer lo que quieran con sus ciudadanos. Eso es exactamente lo que dijo el rey. Exactamente, Jazz. Para tu muy mala suerte. Bueno, no sé si apoyas a MAGA, al parecer sí. Porque lo que el rey está diciendo es ya déjenlos. Órale, que se hagan bolas. Ahí que se queden ellos solitos. Nada más que olvídate del G7. No sé si sepas, Jazz, que existe una cosa que se llama G7 con G de gato. Y el número 7 significa 7 países con los que Estados Unidos ha hecho una alianza porque necesita de ellos. Y los demás también de Estados Unidos, por eso es una alianza. No sé si sepas que existe una cosa que se llama TEMEC, con T de Tito, con M de México, con E de elefante y con C de Carlos. Y es un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, porque necesitan las economías de esa interdependencia. No sé si sepas que Estados Unidos fundó la base del capitalismo, la globalización, el libre mercado. Y ahí es donde precisamente está fundada la economía estadounidense, en la globalización, en depender unos de los otros. No en el aislacionismo, no en el proteccionismo. Y precisamente sale Trump a decir que Canadá no paga lo suficiente por su defensa. Qué peligroso, amigos, es que precisamente el rey, bueno, para que entendamos la gravedad de la situación, habla de armas, habla de inversión junto con Europa y Reino Unido. En armas, en armarse, rearmarse, dice. ¿Contra quién? ¿Por qué? O sea, ya estamos viendo que comienza hablando de defender la soberanía y luego toca el tema de rearmarse con Europa, ¿eh? O sea, si es necesario meter bala, pues entre todos le echamos montón. ¿Por qué saca el tema de Europa? De Reino Unido. Lo grave que es esta situación, que si Trump pensó que era fácil borrar la frontera canadiense así como así, pues ahora ve que no es tan sencillo como parece, porque Canadá no está sola, porque ahí está también Reino Unido y hoy aquí está el rey, porque también está Europa en ese bloque, porque también está Australia, que tiene submarinos nucleares y también es una potencia, y que Canadá pues va a invertir ya en su propia defensa, muy, como lo dijo Trump, bueno, ¿cuál quieres, la buena o la mala? La buena es que se va a invertir mucho más en defensa.
La mala para defendernos de ti y que no te los vamos a comprar a ti. Que va a fortalecer a las Fuerzas Armadas, que se va a tomar el control de la seguridad nacional sin depender pues, de un presidente que usa tratados de defensa como un chantaje económico. Es una declaración, amigos, de soberanía completa. No nada más hablamos de una guerra comercial, ¿eh? Cuando se habla de armas y de rearmar militarmente junto con Europa y Reino Unido, hablamos de una alianza militar, económica y diplomática, ¿eh? Bueno, y para cerrar la frase más simbólica, pero yo creo que también la más directa, porque es el corazón del problema, déjenme decirles lo que yo creo. Si Trump no fuera presidente, seguramente el rey no hubiera estado ahí en Canadá. Porque hacía 70 años que el rey no inauguraba precisamente esta sesión parlamentaria del Parlamento canadiense. La última vez que se hizo fue hace 70 años. Y las circunstancias que lo provocaron hoy, pues tienen nombre y apellido. Donald Trump y el aislacionismo. La amenaza de retirarse de tratados, de destruir alianzas, de imponer su visión unilateral al resto del mundo. Y esta cita que toma precisamente el rey de la reina Isabel, pues es una forma de decir, eso no funciona. Nunca ha funcionado. Y si Estados Unidos sigue por ese camino, se va a quedar solo. Porque el mundo necesita cooperación, no imperios. Y miren que lo dice un rey. Necesita diálogo, no imposiciones. Y Canadá ya eligió de qué lado quiere estar. Este discurso, amigos, da un giro brutal. Es un quiebre. Es un basta. Y fue Reino Unido y Canadá hoy juntos diciéndole al mundo que no van a seguir el juego de Trump. Se acabó. Que si Estados Unidos quiere respeto, tiene que comportarse como un aliado, no como un matón del barrio. Y que si no lo hace, pues ya hay otros dispuestos a tomar su lugar en un nuevo orden. Sin ellos. Porque esto ya no es simbólico. Es geopolítica real. Y el rey lo dejó claro también. Por si alguien todavía tenía dudas. Así que, pues esta vez, el aislamiento, amigos, no es estrategia. Es suicidio. Para los que dicen aquí, pues si no dependen tantos, dejen que haga con nosotros lo que quiera hacer. Bueno, pues ya cada quien sus gustos. Pero ese aislacionismo, bajo las reglas del capitalismo que Trump le dictó al mundo junto con Estados Unidos, es un suicidio económico. Muchas gracias, amigos, a todos por conectarse a nuestros en vivos del día y nos vemos mañana con más información.